Listo. Muy buenas noches. Bueno, pues entrando de una vez en materia, trataré de hacer lo más breve mi exposición, sobre todo porque quiero darle mayor margen al brindis que del cierre, y entonces eso es muy relevante, es muy prometedor el anuncio. Enseguida empezaré por indicar sobre qué me voy a focalizar. Yo me voy a centrar sobre la fiabilidad del reconocimiento de personas. ¿Cómo podemos hacer un control acerca de esta fiabilidad? ¿Qué parámetros deberíamos de tomar en consideración? Sobre todo porque hace un rato, justamente cuando Jairo estaba abordando el punto, advierto que todavía hay algunos fantasmas respecto del mito de la inmediación y del papel que juega en el tema de la prueba. Y esto fundamentalmente entraríamos con una crítica a cuál es el papel de la inmediación que se juega en la prueba, porque creo que es una realidad constante en América Latina que los jueces tomamos mucho en consideración este tema del lenguaje corporal para determinar la fiabilidad o no, la credibilidad o no de un testigo. Entonces, de tal suerte que a muchas ocasiones está el sujeto declarando y le dice, mire, yo le voy a hacer algunas preguntas, pero lo que usted diga, por favor, vea o voltee viendo al tribunal para que ellos puedan ver sus ojos, su lenguaje corporal, si usted suda o no, si voltea hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda, como si tuviese una suerte de brujo el juez, como creyendo que a través de esto podría advertir la verdad o la mendacidad con la que se conduce un testigo. Sin embargo, siguiendo un poco la línea de pensamiento de don Perfecto Andrés Ibáñez, hace un análisis muy específico y muy relevante sobre cuál es el verdadero papel que debe de jugar la inmediación, porque nos las han vendido desde la reforma de los 90s, o un poco más en América Latina, cuando se produce toda esta transformación de los sistemas adversariales, como un principio fundamental en el proceso. Y si bien es un elemento muy dinámico dentro de las audiencias de juicio, debe tener un papel, pero un papel que no tenga anclaje en la valoración de la prueba. Así es que aquellas capacitaciones que en su momento tuvimos cada uno de nosotros, incluso en materia de reforma procesal civil, reforma procesal penal, que el juez estaba en mejor posición respecto de la segunda instancia o de controles ulteriores intersubjetivos para valorar la prueba. Es decir, porque de manera directa, porque veía cómo sostenía la mirada, porque su lenguaje corporal en el caso de una víctima de violación era como compatible, porque lloraba, porque se desgarraba la ropa, porque se comía la cutícula de las uñas, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que esa tesis de que esté en un mejor papel solamente porque lo puede advertir directamente, parece ser que no tiene ningún respaldo científico. ¿Por qué no tiene ningún respaldo científico? Bueno, es que el lenguaje corporal es eminentemente manipulable. Cualquiera de nosotros fácilmente, nosotros en algún momento hemos sido manipulados en el lenguaje corporal. Desde el pequeño que hace un berrinche, se tira al piso, llora, etcétera, etcétera, no porque el niño tenga peritonitis o alguna afectación física, no, sino porque sabe que claudicamos ante las lágrimas de un niño. Otros más hemos claudicado ante las lágrimas de una pareja y diciendo, bueno, está llorando, realmente sí me quiere, le importo, pero quién sabe qué tanto de veracidad pueda tener eso. No podemos confiar en ese lenguaje corporal. Así es que, en este caso, el principio de inmediación no debe jugar un papel fundamental a efecto de la valoración de la prueba. No quiero decir que con esto ya el principio de inmediación debe ser desterrado de los procesos. Claro que no. El principio de mediación tiene una suerte de instrumental, digámoslo así. ¿A qué me refiero con esto? La inmediación sí es fundamental, pero porque permite frente al juez el esquema de la contradicción respecto de lo que el sujeto puede sostener en un tribunal.
Así es que en este caso la inmediación sí tiene centralidad en el proceso. Es importante que el juez reciba la prueba, sí, pero no para que analice su lenguaje corporal y a partir de eso pueda sostener la credibilidad o no de un testimonio, sino únicamente para permitir la contradicción y mejore, que sea un proceso dialéctico, llamémoslo de esa manera, en la fabricación de la prueba. Por esta razón, en México hemos tenido ya diversos trabajos con diversos grupos de jueces, porque en la motivación justamente me recordó mucho la exposición de Jairo sobre que el lenguaje corporal era lo que incidía fuertemente en la decisión del juez. Sin embargo, hemos tratado de ir desterrando de las resoluciones judiciales fundamentos o motivaciones de este corte. ¿Por qué razón? Porque en verdad que no puede ser tomado en consideración para el tema de la credibilidad o no. Bueno, entonces, si eso no puede ser tomado, bueno, ¿qué nos queda entonces para escuchar a los testigos? Juzgar la apariencia, parece que no. Lo único que nos queda es el tema de la declaración, del contenido de la información. Eso es lo único que nos puede quedar como material relevante de información para someterlo a valoración. ¿Y de qué dependerá? Dependerá de su corroboración o no. Sin embargo, ahora, ocupándome de esto, voy a centrar algunas referencias de cuál sería una base epistémica para establecer estándares mínimos de confiabilidad para un testigo que señala a una persona como responsable. Un testigo que dice, él es la persona que le disparó, él es la persona que vi que entró a la casa, él es la persona que llevaba la capucha y aún así lo pude identificar por tales circunstancias y privó de su libertad a mi familiar. Entonces, ese reconocimiento, ese señalamiento, ¿qué tanto puede ser confiable? Parece que hay una base científica suficiente que nos puede dar buena información de cuáles deberían ser los parámetros epistémicos para el análisis de la confiabilidad de este tipo de reconocimientos y olvidarnos, por tanto, por ejemplo, de esquemas basados más en el lenguaje corporal porque no tiene verdadero anclaje científico. Bueno, es innegable que un señalamiento de una persona diciendo que este es el culpable es devastador en un tribunal. Sin embargo, el hecho de que una persona esté señalando a otra dentro de un tribunal no puede determinar por sí mismo que eso sea suficiente para el tema de la culpabilidad. Necesitamos pasarlo por un filtro, por una máquina de rayos X, de conocimiento científico, por decirlo de alguna manera, para saber si verdaderamente podemos tomarlo en consideración o no. Así es que, hablando de este señalamiento, de este reconocimiento, lo que me interesa plantear es, primero, me estoy refiriendo o me voy a referir al tema de los reconocimientos únicamente en el siguiente contexto. Una persona puede presenciar un hecho determinado, ve a otro sujeto, al imputado, un sujeto que nunca ha visto, que nunca conoce, y en base a ello se inicia una investigación. Al día siguiente o a las horas siguientes le dicen, bueno, conforme a la descripción que usted dio, parece que tenemos un tipo acá y querríamos hacer el señalamiento o el reconocimiento en persona. Así es que este es el contexto en el que me voy a referir únicamente para ver qué tanto este reconocimiento puede ser confiable. ¿Por qué? Porque lo que pasaría enseguida, al día siguiente, practicarían la diligencia de reconocimiento como un acto de investigación y posterior a ello, ¿cómo vamos a incorporar esa información a juicio? Porque esto lo haríamos durante la investigación, durante la instrucción o el sumario, como le llamen ustedes. Pero a la hora de la celebración del juicio oral, ¿cómo vamos a incorporar esa información? ¿Por qué? Lo digo porque de un tiempo, de unos 15 años para acá, cuando cobró mucho auge el tema de las técnicas de litigación,
se había dicho que era posible o que era permisible que el señalamiento se repitiera durante el juicio. Y por eso preguntas como, ¿y la persona que describe usted se encontrará presente en esta audiencia? Sí. ¿Y nos podría decir cómo viene vestido? Sí, trae un traje de color azul, una camisa azul y una corbata un poco también azul, pero de un color más intenso. Y nos podría decir sus características, no tiene barba, tiene pelo cano, y lo podría señalar en la audiencia, es él. Entonces, eso parece que fue un tema transversal en América Latina. A todos nos dijeron, eso es posible, ¿por qué? Porque confirma el reconocimiento que se hizo durante la investigación. Sin embargo, ahí hay un verdadero peligro del sesgo de familiaridad. Pero bueno, a eso me quiero referir, y la crítica va sobre este tipo de reconocimiento durante el juicio. Si realmente es confiable el reconocimiento que se hace en juicio o es una consecuencia, lo que debo de evaluar es el reconocimiento previo que se hace en la investigación. ¿Qué es lo que debo de evaluar y dónde deben estar los controles de confiabilidad de estos dos reconocimientos? Bueno, entonces dejamos por un lado los otros tipos de reconocimientos, como reconocimientos de voz o reconocimientos objetivos, quizás aquellos como el tema de huellas, ADN. No, hoy nos vamos a concentrar sobre los reconocimientos subjetivos. Y se dice subjetivos porque depende de un sujeto señalando a otro como responsable. Entonces, este reconocimiento que se hace ante la autoridad policial o ante la fiscalía durante la investigación es un procedimiento irrepetible. Esto quiere decir que el reconocimiento que realmente es importante, lo que cuenta para determinar la responsabilidad o no, donde se puede medir la confiabilidad, es el que se hace durante la investigación y que debe de tener ciertos parámetros para que sea confiable. Sí, entonces lo que se mide es este acto de investigación, pero esto no se puede repetir en juicio. Entonces, ¿cómo incorporamos este reconocimiento o este acto de investigación en el juicio? Primero habría que preguntarnos cuál es la fuente de prueba. Si la fuente de prueba, con eso tendríamos la respuesta para saber cómo lo incorporamos. La fuente de prueba que se contrasta para saber si pudo identificar o no es la memoria del testigo. Entonces, esta fuente de prueba se contrasta cuando se hace la diligencia de reconocimiento y únicamente en el juicio vamos a extraer información relevante de cómo se practicó durante la investigación este reconocimiento. Si tuvo condiciones o no de confiabilidad, o si por el contrario fue un reconocimiento totalmente sugestivo, totalmente, grotescamente inductivo. Entonces, a estos dos escenarios quiero llegar para saber cuál debería ser la verdadera naturaleza del control. Esto quiere decir si es un tema de admisibilidad o es un tema de juicio. Así es que primero abordaré algunas cuestiones que las denominaría yo como algunas bases epistemológicas de confiabilidad. Esto quiere decir, ¿qué dice la ciencia respecto de la confiabilidad? ¿Cuáles son algunos de los hallazgos de la psicología del testimonio, de la psicología experimental, para ver cómo funciona nuestra memoria, cómo funcionan los testimonios, cómo percibe el ser humano o cuáles serían los factores que se deberían de tomar en consideración? Y resulta que son 3 factores, esencialmente, que se deben de considerar. Y sobre algunos no se tiene ningún control y sobre algunos otros sí se tiene control. Entonces, ¿cuáles son los 3 factores que deben de ser considerados desde los hallazgos que nos ha presentado la psicología del testimonio? Bueno, primero, factores que están vinculados con el suceso. ¿Cómo sucede el hecho? Factores que están vinculados con el testigo, las características del sujeto, cómo percibe, las condiciones de percepción. Y finalmente, los factores que están vinculados con el sistema, cómo se lleva a cabo el procedimiento de reconocimiento o identificación. En cuanto a los factores que están vinculados con el testigo y los que están vinculados con el suceso, es decir, las características individuales del testigo y cómo sucedieron los hechos,
eso escapa al control de cualquier sistema de justicia. Eso simplemente sucede de la forma en que sucede y no se puede controlar. Aun cuando no se pueda controlar, debe ser tomado en consideración al momento de evaluar la confiabilidad de un reconocimiento. Entonces dice, aun cuando no se puedan controlar, ten en cuenta estos parámetros que enseguida vamos a abordar. Pero algo que sí puede ser controlable es el procedimiento de cómo se lleva a cabo el reconocimiento. ¿Para qué? Para saber si es imparcial o no, si es confiable o no. ¿A qué me refiero? Si el Estado o dentro de la investigación se está haciendo trampa para que señale a alguien, es decir, como en un examen de opción múltiple, la respuesta es A, B o C. Si vamos a un examen donde una de las respuestas ya está subrayada y está con negrillas, seguramente esa es la respuesta que voy a escoger. Entonces, a esto me refiero con la sugestividad. Por lo tanto, lo único que puede ser controlable al momento de analizar esta parte del testimonio, no todo el testimonio, solamente el reconocimiento, haré a un lado todo el resto del testimonio y solamente me centro pues en el tema del reconocimiento, de señalar al sujeto en una rueda de presos. Entonces, lo único que se puede controlar es este último punto, los factores que están vinculados al sistema. Esto quiere decir cómo se lleva a cabo el procedimiento. Esto lo veremos al final, pero vamos a tratar de desglosar estos tres factores. Los factores del suceso, los factores del testigo y los factores del sistema. Primer punto, cuando me refiero al tema de los factores del testigo, ¿cuáles han sido los hallazgos o lo más relevante que debemos de poner atención? Bueno, hablando de atención, primero, el proceso atencional. Debemos entender que nosotros tenemos una capacidad limitada para poder fijar nuestra atención. Esto quiere decir que a lo largo de toda nuestra vida, generalmente tenemos mucha información. Hemos tenido mucha información. Pónganse a pensar ustedes, cuando salieron de casa, circularon por muchas avenidas, vieron muchas personas, vieron muchos vehículos. Sin embargo, si yo les pregunto cuántos vehículos negros vieron de su casa a este lugar, seguramente no van a tener en cuenta eso. ¿Por qué? Seguramente sí los vieron, sí, pero su capacidad atencional iba al volante porque venían manejando. No estaba centrada en las personas que iban de peatones. ¿Por qué? Porque no pasó nada relevante. Así es que nuestra capacidad atencional siempre se reduce. Así es que un factor a tomar en consideración para el momento de evaluar esto es la capacidad atencional que el sujeto, que el testigo, el que señala, tenía en las condiciones, en el momento en que sucede el hecho. Eso, primero la capacidad atencional. ¿Por qué? Porque luego suele pasar que en un hecho delictivo tenemos un número importante de agresores. Tenemos 5, 7, 8 agresores. Y la capacidad atencional solamente se reduce, es decir, no está poniendo atención en los 8 sujetos. Y por esto, algunos hallazgos que ha encontrado la psicología del testimonio es cuando hay una pluralidad de sujetos, puede haber un error basado en un sesgo de la familiaridad. ¿Por qué? Porque el sujeto puede identificar a una persona que estuvo en el lugar donde sucedió el hecho y no necesariamente al agresor. Entonces, es un punto que puede llevarnos al error por el sesgo de familiaridad. Además, el proceso atencional debe tomar en consideración si no había algún elemento distractor. Imaginemos al sujeto que lo detienen en la calle, sacan un arma, se la ponen en la cara y dice el sujeto, no, en la cara no, por favor, porque de eso vivo. Entonces, el sujeto está poniendo atención en el arma, está poniendo atención en la navaja, está poniendo atención en el arma de fuego que le ponen enfrente. Así es que en ese caso, los hallazgos que ha encontrado la ciencia es, bueno,
Hay que tener cuidado si no existe un elemento distractor que pueda focalizar su atención en el arma con relación al rostro del sujeto, que es lo que realmente va a reconocer. Por eso, cuando nosotros decimos, bueno, si evaluamos un reconocimiento entre la víctima y el testigo, no, pues la víctima puede ser más confiable. ¿Por qué? La víctima lo tuvo mucho más cerca, el testigo no. La víctima está comprometida. ¿Y cuáles son los hallazgos que nos han presentado en esta disciplina? Que la víctima no está en una mejor posición. ¿Por qué? Porque resulta que conforme a estos hallazgos, la víctima centra su capacidad atencional de mejor manera al nivel de los hombros y de las manos del sujeto, por la agresión de la que está siendo víctima. En tanto, un testigo centra más su atención en el rostro. Y estos son algunos hallazgos interesantes que podríamos tener en cuenta al momento de escuchar la evocación de un reconocimiento. ¿Qué otro punto a considerar? Las condiciones de percepción del testigo. ¿En qué condiciones físicas o fisiológicas se encontraba el testigo? Estaba ebrio, usaba lentes, tenía miopía, no sé. Y también es importante, incluso han presentado algunos resultados que están vinculados con la edad del sujeto. Mientras las personas en estudios de laboratorio, mientras las personas más jóvenes han acertado en un mayor número, las personas más seniles han errado en mayor número que las personas más jóvenes. ¿Qué otra cosa encontramos? Cuando se genera el tema de violencia o estrés durante el suceso. ¿Cuáles han sido los hallazgos? Bueno, resulta que las personas que no están sometidas a tanto estrés son mucho más confiables los reconocimientos o procesos de identificación que realicen. Y otro punto fundamental, el tema de los reconocimientos interraciales. Cuando van a identificar, no sé, a un asiático, te ponen a 5 asiáticos frente y dices, bueno, para mí todos son iguales. Resulta que en estos reconocimientos interraciales el rango de error es mucho más elevado que entre sujetos de una misma raza. ¿Y esto tiene algo que ver? Sí, porque al momento de integrar la rueda, esos factores deben ser incorporados. Ya veremos de qué manera. Estos son algunos de los hallazgos que la ciencia nos aborda o nos proporciona acerca de los factores que están vinculados con el testigo. Pero, ¿qué hay con el suceso? Ya reflexionamos sobre el testigo, pero ahora algo que también debemos tomar en consideración para saber qué tan confiable es ese señalamiento o ese reconocimiento que está haciendo el testigo es el tiempo de duración. Esto quiere decir cuál fue el lapso temporal en que yo tuve a la vista el rostro del sujeto por el cual digo identificarlo, porque si la exposición fue breve, puede ser que sea menos confiable de una exposición que duró mayor tiempo. Así es que la duración y el tiempo de exposición al rostro es un parámetro fundamental a tomar en consideración. ¿Qué otra cosa? La iluminación, la distancia, si habían obstáculos en el lugar. ¿Por qué? Donde hay una mejor iluminación puede válidamente o de una mejor manera verse el rostro del sujeto, a que suceda el hecho en un callejón oscuro donde no existen condiciones de iluminación artificial o natural. La distancia, es decir, a qué distancia podría observarse el rostro para saber si pudo observar o no mayores detalles. Si existió algún objeto que impidiera la visibilidad, no sé, piensen un poco de lluvia, niebla y el reconocimiento, la identificación del suceso se dio, no sé, a 50, 100 metros. Así es que esos son algunos de los factores, incluso si usó algún disfraz el sujeto. Así es que estos serían algunos de los elementos que tienen que ver con el hecho. Todo esto lo estamos visualizando desde el momento en el que sucede el hecho delictivo. Esto que para evaluar la confiabilidad de un reconocimiento en rueda se tiene que analizar el suceso primero,
para saber en qué condiciones el testigo estaba percibiendo, porque si no hay confiabilidad de que el sujeto pudiera percibir en el hecho inicial, cuando sucede el hecho delictivo, mucho menos va a haber confiabilidad. Eso va a dañar la confiabilidad del posterior reconocimiento que pueda hacer en rueda. ¿Por qué? Porque quizás en rueda puede decir, este se le parece, o este quizás sea, y no estamos en un reconocimiento en rueda para saber si se le parece, sino necesitamos saber si realmente es o no es el sujeto agresor. Ahora, aun cuando debemos de tener en consideración estos dos puntos, los factores del testigo y los factores del suceso, lo debo de tener en cuenta para la confiabilidad o no, pero sabemos que un testigo no decide ser testigo en un hecho delictivo determinado, no escoge las condiciones de iluminación, no escoge si hay elementos distractores, no escoge si el agresor lleva un disfraz, lleva bigote, lleva un pasamontañas, no escoge las condiciones en que sucede el hecho. Entonces, si no las puede escoger, no las puede manipular, obviamente que él no está en condiciones, ni el sistema, de exigir que sucedan de manera distinta. Por lo tanto, el sistema solamente puede controlar la forma en que se llevan a cabo los procedimientos de identificación. Y a eso se le ha conocido como los factores del sistema. Ahora, ¿cuáles son o cuál es el objetivo de un reconocimiento, de una identificación por reconocimiento? Cuando hay una rueda de presos y se lleva al sujeto que supuestamente advirtió o visualizó el rostro anteriormente de una persona. Bueno, esta rueda de reconocimiento, el fin, son dos cosas. Por un lado, evitar la identificación de sospechosos inocentes, pero por otro lado, facilitar la identificación de sospechosos culpables. Así es que la finalidad no es que se reconozca en un procedimiento, en un procedimiento de rueda, no, sino el descarte de quién podría ser y quién podría no ser. Necesitamos proteger a sospechosos inocentes, pero también necesitamos identificar sospechosos culpables. Pero ¿cuáles son ahora los parámetros de confiabilidad del reconocimiento mismo? Ya los del suceso y los del testigo los tenemos que tomar en consideración, sí, pero los parámetros de confiabilidad del reconocimiento. Bueno, primero tiene que ver con la composición o la integración de la rueda de presos. Voy a focalizar todo esto a una rueda de presos donde está integrada por 5 o 6 cebos o rellenos, o no sé cómo le llamen acá, de las personas que están integrando la rueda junto con el sospechoso. Primero, es importante que deban tener características similares los sujetos. Sin embargo, en algunas legislaciones, como en la legislación mexicana, se pone que esta semejanza debe ser en relación al imputado, pero esa semejanza no es importante. La semejanza al imputado no es importante. ¿Qué es importante? Que la semejanza de los cebos o los rellenos sea en función a la descripción previa que hace el sujeto que va a reconocer. Pongamos un ejemplo. Imagínense ustedes que tienen un testigo donde dice, bueno, la persona que cometió un hecho es un sujeto alto, delgado, rubio, con ojos claros, y el imputado es así como yo. Bueno, no tiene nada que ver la descripción previa con el sujeto que está integrando la rueda. Y entonces, ¿qué dice la legislación mexicana? Que las características similares deben ser en función a mí, no en función a la descripción previa. Entonces, ¿qué ha dicho la psicología del testimonio? Es un grave error. El parecido no tiene que ser en función al imputado, tiene que ser en función a la descripción previa del imputado. Entonces, estas características semejantes, también hemos hecho algunos ejercicios para los jueces, y los jueces parece que tienen problemas para determinar qué es un semejante, o qué son las características semejantes, porque los jueces quieren gemelos, y no se trata de buscar gemelos, se trata de buscar
parecidos en la franja etaria, en el color de piel, en el color de cabello, en la complexión del sujeto, en la altura, etcétera, etcétera. Así es que es fundamental ver las características que presentan los sujetos, sí, pero conforme a la descripción previa. Y estas características conforme a la descripción previa, obviamente que deben de coincidir con las características del imputado, porque hemos visto algunas ruedas muy desgraciadas. ¿En qué sentido? Bueno, describen un sujeto como yo y la rueda le integran 7 personas, 2 mujeres, un anciano, un adolescente y yo, no sé, y otras más. Resulta que, preocupado por esto, la psicología del testimonio hace referencia a lo que importa no es el tamaño nominal de la rueda, sino el tamaño funcional. ¿A qué quiere decir? ¿A qué se refiere con esto? No importa que sean 6, porque quizás con el ejemplo que yo estoy poniendo, esa rueda donde están niñas, donde están ancianos, donde están adolescentes, ninguno de ellos corresponde con alguna semejanza hacia mí. Por esa razón, dice, lo que importa no es el número de sujetos, sino que los sujetos que integran en la rueda realmente tengan características similares. ¿Por qué? Porque volvemos al ejemplo que acabo de poner. ¿Qué pasaría en esta rueda donde yo soy el único que coincide con las características que ha dado a la víctima? ¿Por qué? Porque las otras 3 mujeres de la rueda, obvio que no van a ser señaladas porque dijo que el agresor era un hombre. El adolescente o los dos adolescentes tampoco van a ser señalados. ¿Por qué? Porque dijo que el sujeto tenía aproximadamente una edad de 40 años y los ancianos tampoco van a ser señalados. Entonces, en este caso, tendríamos un reconocimiento. Si el testigo dice, bueno, sí, el sujeto de traje con corbata tal es el sujeto agresor, tendríamos un reconocimiento muy poco confiable. ¿Por qué? Sería altamente sugestivo. Es como si me tomaran entre los 2 policías y, a ver, usted reconoce, este es el sujeto que le agredió, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, ¿y necesitamos a alguien más? No, pues usted ya dijo. Vea, el policía no está, es el que le está sugiriendo. ¿Verdad que este es el fulano que lo agredió? Sí. Ah, entonces usted ya lo reconoció. Entonces, hay un factor ahí que incide en la cabeza del que reconoce en un afán de colaborar con la justicia. Entonces, se siente de alguna manera obligado a colaborar con la justicia, pero lo que no queremos es que estos reconocimientos sean groseramente sugestivos. Por eso, el tamaño de la rueda, el número de sujetos, debe ser un tamaño funcional y no nominal. No importa el número, sino la calidad de los sujetos. ¿A qué me refiero con la calidad? De los cebos o los rellenos, que tengan características similares. Finalmente, bueno, otro punto a considerar son las instrucciones que quien lleva el procedimiento, el responsable del procedimiento, las instrucciones que utilice. Pueden llevar a la sugestividad del testigo. ¿A qué me refiero? Mire, aquí tenemos una rueda de presos, tres sujetos, Jeffrey, John y Jaciel. Y se véalo bien. Es que, no sé, no estoy seguro de si alguno... Vea bien al greñudo. No le digo que él sea, Vea bien. No sé, véalo bien. Resulta que una de las propuestas que se realizan es el uso del doble ciego. El uso del doble ciego garantiza la neutralidad en el procedimiento de identificación. ¿Y qué implica el uso del doble ciego? Que un par mío en la investigación pueda realizar ese acto policial o de investigación, pero alguien que no conozca de la investigación. ¿Por qué? Porque si yo soy el que ha llevado la investigación, si yo soy el que ha perfilado al sospechoso, si yo soy el que está integrando la rueda, es muy posible que este sujeto haga comentarios oportunistas o sugestivos al testigo que va a llevar el reconocimiento. Del tipo de, vea bien al sujeto de la izquierda. Yo no le estoy diciendo que es él, nada más véalo bien.
Entonces, es como cuando nosotros de pequeños vamos con el niño a comprarle zapatos o tenis. Escoge los que tú quieras. Ah, sí, me gustaron estos. Y al papá como que no le convencen. ¿Y tú qué opinas, papá? ¿Qué te parecen aquellos? Ah, sí, me gustan. Los que tú quieras, ¿eh? Pero resulta que estoy induciendo el resultado de la elección. Lo mismo pasa acá. No es difícil llevar a alguien a elegir de manera sugestiva. Entonces, este uso del doble ciego no es más que un método de comprobación científica. O sea, si ahorita hacemos un proceso experimental y para saber si efectivamente esa técnica o ciencia ha sido probada, bueno, puede ser probada de nueva cuenta con un científico que no sea el que asume esta hipótesis, sí, a eso se le llama doble ciego. Entonces ese doble ciego se lleva al tema de la investigación y es altamente recomendable. Esto se recogió, por ejemplo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales en México, donde hace referencia a que quien debe llevar a cabo la investigación es una persona que no haya estado involucrada en la investigación, para evitar esta sugestividad. Y otro punto son las instrucciones de contacto. Les decía yo que conforme a las instrucciones de contacto nosotros podemos llevar a una persona a reconocer a otra por este tipo de comentarios, como quizás, mire, ya tenemos al responsable, solamente es cosa de que usted lo señale. Desde este momento ya se predispone al sujeto que vas a llevar a reconocer, ¿sabe qué? Es un malandro este fulano, es malilla o no sé cómo le llaman aquí, así es que usted nada más señale. Bueno, ya predispones al testigo de, bueno, como quieras, si me equivoco, de todas maneras es malandro, es malilla o como le llaman. O sea, no me va a pesar tanto señalar a alguien que se le parezca. Y otros aspectos a considerar. Muchas veces dice, oiga, yo reconozco a tal persona. Dentro de la fila de presos yo reconozco a tal persona. ¿Está usted seguro? Sí, 100% seguro. Pues resulta que los hallazgos en esta materia han presentado que esta supuesta seguridad o confianza no tiene nada que ver con la exactitud. La rapidez en la respuesta. Algunos hallazgos que se han tenido, aunque hay otros en contra o están confrontados, que la rapidez en la que se hace el reconocimiento o identificación hace mucho más confiable un reconocimiento. Así es que un reconocimiento que se hace en breves segundos, de 10 a 12 segundos, puede ser mucho más confiable que uno que se hace por mucho tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente es una práctica en algunos países que dice, bueno, ahí está la fotografía o en rueda, tómese el tiempo que usted quiera. Y cuando se toma el tiempo que usted quiera, ¿qué nos presentan estos hallazgos? Que un testigo que al inicio duda de la identidad de una persona, con el tiempo, con los minutos, va cobrando confianza. Y puede ser que al término de una hora dice, estoy totalmente convencido de algo que dudaba yo inicialmente. El problema es que para testear esto en juicio, cuando vaya a juicio va a decir, estoy totalmente convencido. Y por eso algunos que están convencidos, hablando justamente de testigos que mienten, tenemos testigos que en un reconocimiento pueden mentir, pero pensando que dicen la verdad. O sea que no son mentirosos intencionales, digámoslo, sino son sujetos que creen que están diciendo la verdad, creen que están reconociendo al sujeto correcto, pero realmente hay un error en esa identificación. Y, por ejemplo, una legislación de suyo problemática en relación a los reconocimientos es la colombiana, que condiciona el reconocimiento en rueda al necesario reconocimiento por fotografía. Si no haces el reconocimiento por fotografía, no puedes hacer el reconocimiento en rueda. Nosotros no tenemos esa circunstancia, pero ¿qué es lo que presentan estos hallazgos? Es que cuando tú haces un reconocimiento por fotografía,
puede pasar algo al momento de hacer el reconocimiento en rueda. Puede estar reconociendo al sujeto del momento de los hechos o puede estar reconociendo al sujeto de la fotografía. Y eso nadie lo va a poder determinar. Nadie puede saber si realmente está reconociendo al sujeto del momento de los hechos o al de la fotografía. Por eso debemos tomar en consideración que si ya tenemos disponible al sujeto detenido, debemos hacer el reconocimiento presencial, en rueda. Nosotros, de hecho, tenemos una norma en el código donde dice que si el sujeto está disponible, está detenido, de ninguna manera se permite que sea por fotografía, de manera previa. Entonces, hemos recogido algunos de estos hallazgos que la comunidad científica de la materia nos presenta. ¿Por qué? Porque son los que verdaderamente han hecho procesos experimentales o en laboratorio para saber cuándo se puede fallar en un reconocimiento. En cambio, desafortunadamente los abogados advertimos un reconocimiento, decimos el testigo ya señaló al sujeto, no, ya no hay más que hacer, ya lo señaló. Pero bueno, puede ser que señale a alguien y puede ser que ese señalamiento sea resultado de un procedimiento sugestivo. ¿Por qué? Porque igual el reconocimiento solamente se hizo con uno, no hubo pluralidad de sujetos. ¿Qué pasa con la pluralidad? ¿Para qué sirve la pluralidad de sujetos? Pues para disminuir el margen de error. Si la rueda de presos fuese de 2 personas, hay una posibilidad de 50% que te equivoques y señales a un inocente. Si es de 3, bueno, de 33.3%. Si es de 5, bueno, quizás no sé, o de 6 o de 7. Por eso hacen una sugerencia sugieren un número determinado. Y ese número determinado oscila entre los 5 y 7 sujetos que deban integrar la rueda. Porque luego decimos, bueno, con 3 basta. Al final, la ley dice que sea un número, que exista pluralidad, pero pueden ser 3 o 4 o 5. El problema es que a menor número de integrantes de la rueda, esto puede hacer que se complique y se incremente el riesgo de error. Y esto, ¿por qué lo digo? Bueno, porque tenemos también otro tema de cómo debe ser presentada la rueda. Si la rueda de manera simultánea o de manera secuencial. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a la rueda simultánea. 5 fulanos ahí presentes frente al testigo, atrás de la cámara de Gesell para que pueda identificar, dice, sí, es el que tiene el número 3. ¿Y cuál es el mecanismo de la rueda secuencial? Primero, pasa uno, 10 segundos, otro, después otros 10 segundos, sale el primero, entra el segundo, sale el segundo, entra el tercero, sale el tercero, entra el cuarto. ¿Y cuál fue la noticia del área experta en este punto? Los reconocimientos secuenciales son mucho más confiables que los reconocimientos en rueda, que es generalmente lo que caracteriza a América Latina. Entonces, ¿por qué? Porque hay un sesgo de familiaridad. ¿A qué me refiero con el sesgo de familiaridad? Cuando tienes a todos juntos, ¿cómo funciona la identificación? Buscas al que más se le parece, no al que realmente es. Entonces, por eso dice, hacemos una recomendación que no se realicen estas ruedas de preso de forma simultánea. Así lo recogimos en nuestra legislación y establece ahí que deben ser las ruedas de manera secuencial. Bueno, ¿y qué dice el derecho respecto de la confiabilidad? Pues nada, el derecho no es el área de conocimiento experta para analizar parámetros de confiabilidad. Entonces recoge de estos hallazgos de la ciencia los parámetros de confiabilidad y en algunas legislaciones de un mejor o peor modo va regulando el reconocimiento. Por ejemplo, algunos de los parámetros de confiabilidad que les he venido manejando se insertan en la ley para nuestro sistema. ¿Qué pasa con la experiencia chilena? Los chilenos dicen no. Todos esos parámetros de confiabilidad no deben de estar en la ley. ¿Para qué? No queremos caer en la tentación de nuevo si son temas de confiabilidad,
de prueba tasada, de establecer los parámetros de confiabilidad en la ley. Entonces lo manejan en un protocolo de reconocimiento donde ese protocolo se va actualizando conforme a los nuevos hallazgos de la ciencia en la materia. Entonces, dependerá de cómo se regula estos parámetros de confiabilidad para su análisis, pero al final, lo que busca el sistema chileno en un protocolo y lo que busca el sistema mexicano en una ley es lo mismo, evitar que ingrese información que no sea confiable. Pero el derecho pone ahí algunos otros componentes, ¿como cuáles? Como la presencia del defensor. Dice, bueno, es que si el sujeto está detenido, el defensor debe estar ahí presente, pero en muchos casos hay muy malas prácticas en el sentido de que el defensor parece ser un invitado de piedra y el defensor no está nada más ahí porque sea un derecho fundamental. Desde el punto de vista epistémico es irrelevante que esté presente el defensor. Entonces, ¿para qué está el rol del defensor? Bueno, pues para que él pueda hacer todas las observaciones, objeciones en relación a los integrantes o componentes de la rueda, a los parecidos o los disensos que puedan tener entre las características, a la duración del tiempo, es decir, a todos estos parámetros que hemos hablado de confiabilidad sobre el procedimiento de identificación. Para eso está el defensor. Es decir, la sola presencia del defensor no abona en lo absoluto a la confiabilidad. Entonces, ¿qué pasa si un defensor está en un procedimiento y está como invitado de piedra? No sirve de nada la presencia del defensor. ¿Podría quitarse el defensor? Claro que podría prescindirse del defensor. Ahora, las consecuencias de que no esté presente el defensor nos podrían llevar a un tema de información ilícita u otra cosa así. Sin embargo, desde el punto de vista de la confiabilidad, que esté el defensor o no es un tema determinante para la confiabilidad. Si se han respetado los cánones sugeridos para el procedimiento de identificación, no es necesario que esté presente el defensor. Sin embargo, en la mayoría de las legislaciones se sanciona esta ausencia del defensor. ¿Pero por qué se sanciona? No se sanciona nada más porque hubo una descortesía hacia la defensa o porque sea un derecho fundamental. No, porque puede ser que hayan hecho cualquier cosa en ese reconocimiento. Por eso es fundamental la presencia del defensor. Así es que el tema del debate de cierre es si la psicología del testimonio y de la memoria nos han presentado algunas bases que debemos de tomar en consideración para saber si confiamos o no en un reconocimiento. El punto es ahora, ¿cuándo debemos controlar esa confiabilidad? La respuesta parece bien sencilla. Dice, bueno, lo debemos de controlar en la valoración, en la sentencia, en el juicio. Y bueno, en un principio yo diría y me sumaría a esa respuesta que sí, en la valoración debe ser tomada en consideración, desde luego. Sin embargo, yo soy bastante partidario del control en etapas previas al juicio. Es decir, nuestra etapa de preparación del juicio, nuestra etapa intermedia para los mexicanos. ¿Qué ha pasado con esa etapa de preparación? A veces es un mero trámite, es un mero procedimiento, es un mero requisito que tienes que pasar para llegar al juicio. Pero ese no es el rol de la etapa de preparación de juicio. La verdadera lógica de la etapa preparatoria de juicio es un control epistémico de la información. No nada más que hagan un trámite, porque esa ha sido mi pelea en el sistema mexicano, que como apenas tenemos, no sé, de 2006, 2007 para acá, las reformas orales, dice, puro trámite. Si las partes no discuten nada, no, yo es pecado, yo no puedo hacer nada. Y coincido con el magistrado, que es cierto que nosotros jugamos un rol de árbitro y no podemos meter el gol. No, pero tampoco podemos dejar que las partes, si dicen ya no quiero patear, nada más voy a agarrarlo con las manos y con las manos lo meto a la cancha. Últimamente, ¿es dispositivo este proceso penal? Parece que no. Parece que el juez sí debe tener algunas funciones.
Parece que el juez debe jugar este verdadero rol de gatekeeper, de un verdadero guardián, porque, fíjense ustedes, nosotros confiamos demasiado en los jueces letrados y criticamos mucho al jurado. El jurado son legos, no saben de derecho, de prueba, En cambio, los letrados sabemos de ciencia, los letrados sabemos de derecho, sabemos de hechos, sabemos de epistemología, sabemos de ciencias, sabemos de psicología de la memoria, de psicología experimental, de todos los hallazgos. ¿Realmente tenemos de esos jueces letrados? Parece que no. Parece que tenemos un reto bien fuerte los tribunales letrados. Por lo tanto, parece no haber mucha diferencia entre un tribunal, una decisión tomada por un jurado que un tribunal letrado respecto de los parámetros que nos ofrece una rama de la ciencia distinta al derecho para analizar si es confiable o no un reconocimiento. Por lo tanto, el gran debate se centra en dónde se debería controlar la confiabilidad. Es cierto que si pasa al juicio debe ser en la valoración, sí, pero la propuesta aquí es que eso no debería nada más controlarse en la valoración durante el juicio y en la sentencia, sino analizarse también en la etapa preparatoria a juicio, como un verdadero control epistémico. El juez de la etapa de preparación debe ser un guardián para que no pase cualquier cosa a juicio. Y entonces, eso que deba de pasar al juicio no solamente debe pasar por el tamiz de la relevancia. Es decir, no solamente la relevancia debe ser entendida como que tenga relación con los hechos, sino la relevancia, en palabras de Hubertis, debe ser una relevancia con idoneidad epistémica. Es decir, que tenga un mínimo de confiabilidad. Voy a poner un caso como para tratar de apoyar mi tesis. Un fulano es detenido. ¿Por qué? Porque conforme a una descripción que dio una persona que recién fue agredida, lo detuvieron. Integran una rueda, lo llaman para que haga el reconocimiento y la descripción previa, de nuevo, coincide con mis características. ¿Quiénes más integran la rueda? 3 o 4 mujeres, 2 adolescentes y un senil, el ejemplo de hace un rato. Bueno, si hacen un reconocimiento y resulta que en el procedimiento de identificación se dice, oiga, ¿verdad que el fulano de traje es el que le agredió? Sí, pues yo le dije que tenía un traje. Sí, pero las niñas vienen de vestido y los jóvenes vienen de short. Y el único que tiene el traje y el único que tiene las características soy yo. ¿Es él, verdad? Sí, es él. Eso puede ser un reconocimiento altamente sugestivo, muy poco confiable. Entonces puede asumir el sujeto reconocente en el juicio, puede asumir que si yo lo reconocí, claro, pues no tenías a quién más reconocer, no había ningún margen de error. Por lo tanto, esto debería ser controlable en etapas previas al juicio. Esto, la verdad, es bastante debatible. ¿Por qué? Bajo el pretexto de los jueces letrados. Los jueces letrados lo pueden todo. Yo soy juez letrado y debo de reconocer mis amplias carencias, mis amplias deficiencias en estos y en otros temas que parece que amerita una reflexión más profunda sobre si debe o no ser la etapa preparatoria a juicio un mecanismo profiláctico para reconocimientos altamente sugestivos, groseramente inducidos. ¿Y por qué? ¿Por qué creo en este mecanismo profiláctico de las etapas previas? Lo creo porque con eso lograríamos que evitar el efecto contaminante psicológico del juez letrado en el juicio. Es decir, si nosotros evitamos que esto no pase al juicio, evitaríamos que se contaminara de ese reconocimiento. En cambio, si nosotros no evitamos dejamos pasar esto a juicio, cuando llega la etapa de juicio,
El juez va a escuchar a un testigo que señale al otro. Y cuando vea, es que es altamente sugestivo, pero es, ¿por qué? Porque la inducción que ustedes quieran, es grotescamente inductivo. Sin embargo, el efecto contaminante de que ya hubo alguien que señaló al otro sujeto como responsable, ahí está. ¿Y cuál es el peligro? Que ese efecto contaminante, aun que en lo formal de la justificación de la decisión se dice no se toma en consideración porque no tiene parámetros de confiabilidad, ese efecto contaminante difumina el resto del material probatorio y sobrevalora algo que no debería haber tenido el peso que refiere. Pero esto es una propuesta, pero todo depende. ¿Depende de qué? De la visión que tenga cada uno de proceso. Y terminaría citando una frase de Margarita Dijes en relación a que todo depende de cuánto riesgo estamos dispuestos a permitir como sociedad en los reconocimientos para la protección de una persona inocente en una identificación errónea. Lo que preocupa son las identificaciones erróneas, no las que sean correctas. Sobre estas identificaciones erróneas, ¿estamos dispuestos o no a hacer un verdadero y serio control epistémico o simplemente confiaríamos en la prudencia de los jueces letrados? Muchas gracias, señores.